Hola a todos. En primer lugar quisiera agradecer a Ekpapalek por la oportunidad que me brinda ahora en llegar a cada uno de ustedes con un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de las algas. Déjenme presentarme en primer lugar. Mi nombre es José Ávila, soy peruano, nací en Lima, soy biólogo de formación de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, desde hace ya casi un año estoy aquí en Corea del Sur haciendo un programa de maestría y doctorado que es alrededor de 5 años. Y bueno, mi tema de investigación son las algas. Por eso en esta presentación quisiera presentarles qué son las algas. Desde un punto de vista bastante general, ¿no? Porque las algas en verdad son organismos bastante complejos. Yo de por sí me dedico solamente a una partecita de la investigación en algas. Pero la idea de esa presentación es que tengan una visión general y también de lo que se puede investigar. Y quién sabe, de repente alguno de ustedes oyentes se puede animar también a introducirse en este mundo. Quisiera comenzar esta presentación con un lema que me parece muy interesante, que es del libro The Great Chain of Life, en la cual se refieren justamente a las algas, ¿no? ¿Qué dicen de las algas? Ser el inventor del sexo parece ser una distinción suficiente para una criatura que apenas puede apreciarse a simple vista. Y justamente se refiere a esos pequeños organismos, ¿no? Que hace millones de años dieron origen a lo que conocemos ahora como el sexo, a lo que conocemos ahora como sexo masculino, sexo femenino. Todo esto se originó hace millones de años y muy probablemente se originó en base a esos organismos que son las algas. Pero bueno, ya sin más preámbulos, quisiera comenzar con esa presentación y mostrarles qué son las algas, ¿no? Entonces he llamado a esta presentación Desentrañando el mundo de las algas. Le va a dar un breve paso por el conocimiento básico y aplicado en ficología. Y de repente me estoy enfocando más en el tema de Perú, ¿no? Lo que falta hacer en Perú, lo que se puede investigar, pero también se puede extrapolar a otras partes del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, como saben, mi nombre es José Giovanni Jesús Ávila Peltroche, para servirles. Y quisiera comenzar con la pregunta básica, ¿no? Todos dicen, ¿qué son las algas, no? Uno ve las algas a veces tiradas en la playa, o en el caso de Perú, ¿no? En el ceviche, ¿no? Con el rico yuyo, ¿no? Pero la verdad no tenemos de repente un claro concepto de lo que son las algas, ¿no? Y primero quisiera decir que las algas son un grupo heterogéneo, no son un grupo diverso de organismos que, digamos, que todos tienen en común que realizan fotosíntesis. Pueden ser microscópicos, o sea, pueden ser muy pequeñitos, que necesitamos un microscopio para poder verlo, o pueden ser macroscópicos, como el caso del sargazo, ¿no? Que existe en nuestras costas, ¿no? Especialmente en la costa centro y sur de Perú, ¿no? Son organismos talófitos. ¿Qué quiere decir talófitos? Que no podemos encontrar hojas, raíces, tallo, ¿no? No es tan diferenciado, no es tan complejo como las plantas, ¿no? A eso se le llama talófito. No, en las algas no van a poder encontrar la flor, el tallo, las hojas, ¿no? En verdad son organismos relativamente sencillos, pero a la vez muy interesantes. Entonces, cuando hablo que son organismos heterogéneos es porque tienen diversas formas, ¿no? Por ejemplo, en esta foto tenemos una alga clorofita, una alga verde, que vamos a ver después qué son las algas verdes. Se llama Volvox, otra alga verde como un Pediastrum. Estas son microscópicas, obviamente. Cocolitofóridos también microscópicos, principalmente oceánicos, que se encuentran en el mar. Espirulina, muy importante, seguro han visto como suplemento dietético en algunas casas nutricionistas, ¿no? También microscópica. Algunas cianobacterias que son muy importantes eh, muy importantes para la vida en el planeta, ¿no? Aunque también pueden ser en algunos casos algunas especies peligrosas por las toxinas que emiten. Diatomeas, importantísimas, si quieres trazar paleoclimas en el pasado, ¿no? Eh, Esos diatomeas tienen una especie de, como si fuera una concha que se llama el frústulo, que está hecho de sílice y que
ese frústulo se conserva bien a través de los millones de años, ¿no? Otros tipos de diatomeas también. Y bueno, ya encontramos aquí también algas macroscópicas, ¿no? Macroalgas, que es especialmente lo que me dedico yo. Esta es una ulva, la lechuga de mar, de repente la han visto tirada en las playas ahí. Pero tiene propiedades muy importantes, muy interesantes. Alga verde. Ese es el famoso sargazo, ¿no? Que lo encontramos en nuestras costas hasta Chile, pero también en el hemisferio norte, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Hacia la zona del Pacífico. Y que puede medir 30 metros en promedio. Y bueno, las algas rojas, ¿no? También macroscópicas. Eh, por ejemplo, una de las algas rojas más populares en el mundo es el nori, ¿no? Con la cual se hace el sushi. En Perú, una de las algas más rojas más importantes es el yuyo, ¿no? Que se usa en el ceviche. Entonces aquí vemos toda una complejidad en algas. Desde algas muy pequeñitas hasta algas muy grandes, ¿no? Como el sargazo que tenemos aquí, ¿no? El sargazo. Eh, Hoy en día hay una controversia, ¿no? Una vez se pregunta, ¿las algas son plantas? ¿No son plantas? Entonces, ¿qué son? Y eso depende del punto de vista en el cual lo queremos enfocar. Si hablamos desde el punto de vista taxonómico, que es la taxonomía es el área en la biología, ¿no? Que se encarga de clasificar los organismos. Bueno, muchos dirán, bueno, las algas no son plantas, ¿no? Solamente un grupo de algas son plantas. Pero si queremos tratar en términos más sencillos, ¿no? Si queremos también abrir el campo de algas a cualquiera que no necesariamente se dedica a ellas, podemos definir podemos dar una definición de plantas primero, ¿no? Y esto es interesante, se plantea en este paper, ¿no? Que es la botánica acuática, ¿no? Y por qué las algas son plantas. En este paper se define las plantas como organismos que llevan a cabo fotosíntesis clorooxigénica, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ustedes de repente ya saben que es fotosíntesis, es un término muy común. En términos sencillos, un organismo que hace fotosíntesis pues obtiene su energía, su alimento, ¿no? A través de la energía solar, ¿no? Y clorooxigénica es porque el término cloro viene de clorofila, que son organismos que tienen clorofila y que producen oxígeno, ¿no? Entonces obviamente las plantas producen oxígeno, las algas también hacen fotosíntesis y producen oxígeno. En ese sentido, las algas vendrían a ser todas aquellas plantas, excepto las plantas terrestres, ¿no? Las plantas terrestres en términos taxonómicos son las embriófitas, ¿no? Entonces todas las plantas, excepto las plantas terrestres, son algas. Entonces en ese sentido, no solamente encontramos algas en el mar, también las encontramos en las lagunas, ¿no? En los ríos, etcétera, ¿no? Y este concepto es muy similar al concepto que di en la diapositiva anterior, ¿no? Que las algas son organismos simples que realizan fotosíntesis, ¿no? Así que, bueno, eso puede tener bastantes controversias, ¿no? Hay muchos que se oponen, hay muchos que tienen ciertos argumentos en contra, ¿no? Pero he decidido ponerlo aquí porque la idea es que ustedes tengan una idea simple de lo que es una alga, ¿no? Como decía, las macroalgas son macroscópicas, ¿no? Pero dentro de ese grupo de algas macroscópicas puedes encontrar también diversidad de formas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí el primero de aquí es el sargazo, ¿no? En este caso es un sargazo pequeño, pequeñito, una alga parda. De ahí podemos encontrar aquí la vulva, ¿no? La lechuga de mar, el alga verde, algas rojas, ¿no? Como la pórfira aquí, y algas también verdes, como por ejemplo esta, me parece que es cladófora. Y la vulva es alga verde, la cladófora es alga verde, pero la cladófora, como ven, es una especie de filamentos, como si fueran pelos. Entonces, de las macroalgas de por sí tienen bastante diversidad en formas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el sargazo, incluso uno podría decir, ah, mira, tiene como especie de aquí, de hojitas, una especie de raíz, una especie de tallito, ¿no? Pero no son tallos, hojas, raíces verdaderas, no como las plantas, ¿no? Se parecen, pero no cumplen la función como las que cumplen en las plantas. En en el campo de las microalgas, eh, bueno, también hay una infinidad de especies, ¿no? De morfologías, ¿no?
Y en este caso las microalgas agrupan organismos procarióticos, ¿no? Vamos a ver, obviamente los procariotes, como ustedes conocen, son aquellas células que no tienen un núcleo definido, ¿no? Eh, entonces ahí podemos hablar también algas, ¿no? Como las cianobacterias que vemos en la tercera figura de aquí. Estas son cianobacterias, organismos procarióticos. Y también eucarióticos, ¿no? Como dije que hacen fotosíntesis, ¿no? Muchos de ellos constituyen el fitoplancton, ¿no? Seguro han escuchado hablar del fitoplancton bastante común en las noticias a veces, ¿no? De repente cuando hay mareas rojas, ¿no? Unas veces he escuchado mareas rojas, o ahora que hay un problema de marea roja en Chile, ¿no? También es causado por microalgas, ¿no? Algunas especies, un grupo del fitoplancton, ¿no? Em, en el caso, por ejemplo, de algunas microalgas, estas pueden formar colonias, ¿no? Se agrupan entre ellas y pueden llegar a ser visibles a simple vista, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos al medio es el nostoc, ¿no? Que se encuentra en lagunas altoandinas, ¿no? Y que forma, no es que cada bolita sea un alga, ¿no? Sino es que entre cada bolita hay millones de algas microscópicas así agrupadas. Y estas son comestibles, ¿no? Entonces la idea es por qué estudiar las algas, ¿no? ¿Cuál es su importancia, ¿no? En verdad las algas, como son bastante heterogéneas, tienen muchísimas importancias. Aquí he listado solamente algunas. Producen oxígeno, son productores primarios, ¿no? Especialmente en los océanos. Eh, Dan una estructura básica del ecosistema. Especialmente me refiero a ecosistemas marinos. Pero también obviamente a ecosistemas continentales, pero creo que uno de los ejemplos más claros es en el ecosistema marino. También sirven de alimento humano, como ya muchos sabrán. Mira lo que ya has puesto. La idea es que nosotros muchas veces las cosas que utilizamos o que nos ponemos tienen sustancias derivadas de algas. Y eso vamos a ver después. También te pueden salvar la vida. ¿Por qué? Porque tienen compuestos medicinales, ¿no? Anticancerígenos, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Otro dato interesante, por ejemplo, una alga roja, Bangiomorpha pubescens, es muy importante en la evolución porque representa una de las primeras algas eucariotas que aparecieron. Obviamente esta Bangiomorpha pubescens no existe, es un fósil, ¿no? Pero gracias a ella se puede saber cómo son eh, las primeras células eucariotas. Bueno, las FANS, que son las floraciones algales nocivas, comúnmente conocidos como mareas rojas, pero no siempre son rojas estas floraciones. Entonces, como ven, hay bastantes tipos hay bastante importancia en las algas, por qué estudiarlas. Y quisiera compartir esa foto es de Ica, ¿sí? De la zona de Marcona, que hace ya algunos años fui y de repente lo que cualquiera ve a simple vista es nuestra nutria, ¿no? Que está ahí rondando, pero que encontramos alrededor son el sargazo, ¿no? Los que le contaba. El sargazo es la especie de Macrocystis pirífera y es muy importante en el ecosistema. Entonces, si nosotros damos otra vista, por ejemplo así, nosotros si vamos más que todo al sur del Perú, podemos encontrar estos bosques de macroalgas, se llaman, ¿no? Así como hay bosques amazónicos, como tenemos bosques amazónicos, hay bosques submarinos. Sí, nosotros también tenemos bosques submarinos y son igual o más ricos que los bosques amazónicos. Entonces, esa es una vista, digamos, superficial fuera del agua de estos bosques, ¿no? Justamente como esas manchas marrones son la parte superior de las algas, ¿no? Que emergen, ¿no? Y como en los bosques, obviamente, entre las algas hay infinidad de organismos que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una comparación entre, por ejemplo, el porcentaje de superficie en en el planeta que corresponde a océano es un 65%, incluso más. Los campos de algas y arrecifes, que incluyen justamente los bosques de macroalgas, aportan una productividad neta primaria promedio de 2500. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los bosques tropicales, los bosques tropicales tan solo producen una productividad de 2200. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de que en verdad las algas, junto también con los arrecifes,
aportan bastante a nuestro planeta, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos en consideración, ¿no? Y me parece genial el tema de proteger a los bosques amazónicos, ¿no? Son una fuente de diversidad, ¿no? Pero la verdad, siempre creo que les damos la espalda al mar y en el mar hay cosas igual de importantes que los bosques tropicales. Y aquí lo vemos, son incluso un poco más, la productividad que dan es un poco más que aquella que encontramos en los bosques tropicales, ¿no? Y pues los bosques de sargazos, estoy tomando como ejemplo los bosques de sargazos para que vean la importancia, pero hay muchos ejemplos más. Son una especie de guardería, ¿sí? Una especie de guardería para los animales que viven ahí, los peces, invertebrados, ¿no? Entre los bosques de sargazos ellos dejan sus estadios juveniles, sus huevos, ¿no? Y ahí están protegidos, ¿no? De depredadores o del fuerte oleaje, por ejemplo, ¿no? De ahí obviamente nos proporcionan una rica comida, ¿no? Todos los peces, invertebrados que podemos aprovechar de ahí, que se encuentran solamente ahí, no fuera del bosque. Eh, podemos, podemos consumirlos, ¿no? También es parte de la materia prima, ¿no? El sargazo es, bueno, generalmente se utiliza para la producción de alginatos, que son polisacáridos, ¿no? Que se utilizan en la industria. Obviamente es la caza, ¿no? De muchos animales, mamíferos, invertebrados, peces, etc. También algo muy importante es que evitan la erosión, ¿no? Lo que pasa es que los sargazos son una especie de barrera, ¿no? Y evitan la erosión de la costa, ¿no? Debido por el fuerte oleaje. Y también, bueno, se lo incluyo yo, es como una botica natural, ya que no solamente en los bosques de sargazo encontramos esas algas, sino encontramos otras algas. Entonces la idea de toda esta diversidad de compuestos que nos puede ofrecer aún es inexplorada. Ahora quiero pasar y hablarles poco a poco de qué es lo que... cuáles son las principales algas, ¿no? Los principales grupos de algas, ¿no? Y la verdad las algas tienen millones, millones, millones de años de evolución. En verdad gracias a ellas es que nosotros respiramos el oxígeno que tenemos. Quisiera comenzar mencionando esta especie que se llama Globacter violaceus, que sí es una cianobacteria, no tiene núcleos, una procariota, pero que es lo importante de esta es que esta Globacter violaceus no tiene una importante estructura que se llama tilacoide. Si nosotros recordamos un poco, ¿no? Los organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo las plantas, dentro de sus células tienen los cloroplastos y dentro de los cloroplastos tienen los tilacoides, donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos, donde se realiza la fotosíntesis. En este caso, este Cleobacter obviamente tiene los pigmentos fotosintéticos, pero no tiene tilacoides. Entonces, en verdad es el único organismo fotosintético que tiene clorofila y que produce oxígeno que no tiene tilacoides. Entonces, esto es algo muy importante, es el único hasta ahora que se conoce que no tiene. Y es muy probable que alguna especie muy parecida a este Glebacter haya sido de las primeras algas que aparecieron, ¿no? El hecho de no tener tilacoides se piensa que puede ser un carácter, digamos, ancestral, ¿no? Antiguo, ¿no? Digamos que sí es una hipótesis, puede ser. O sea, en la ciencia nada es totalmente confirmado, ¿no? Pero probablemente las primeras algas que aparecieron, obviamente eran procariotas, no tenían núcleo definido, no tenían tilacoides. Y a partir de ellas ya recién se desarrollaron los tilacoides. Entonces, esta Globacter violaceus es una cianobacteria. Una cianobacteria muy parecida a ella, no estoy diciendo que la misma. Se habría originado millones de años y obviamente no tenía tilacoides. Entonces, este Globacter violaceus pertenece a las cianobacterias, pero como les decía, el Globacter tiene una característica muy importante, es que no tiene tilacoides. Pero las demás cianobacterias son otros, también la pueden encontrar como xenofitas, sí tienen tilacoides, al igual que las plantas, al igual que todas las algas. Entonces, estas cianobacterias, ese es el primer grupo que vemos de algas, cianobacterias, ¿no? No tienen núcleo definido, se encuentran en aguas, en agua de mar, los acuícolas, incluso muchas de ellas pueden ser terrestres, ¿no? De repente algunas veces ustedes ven
entre los árboles ven como una especie de pelusa verde, ¿no? O más que todo verde azulada. Y muy probablemente es que sean cianobacterias, ¿no? Entonces, donde hay humedad van a estar ahí, ¿no? Un grupo muy diverso, un grupo muy interesante de estudiar. Pueden ser así, pueden ser de diferentes formas, ¿no? En este caso veamos dos células, ¿no? O pueden ser en especie de cadenas, ¿no? Una especie de una célula tras de otra, ¿no? Formando una especie de cadenas. Este es el primer grupo, las cianobacterias muy simples en estructura, pero muy importantes. También son importantes porque fijan el nitrógeno, ¿no? Y son parte importante del ciclo del nitrógeno. Si seguimos, digamos, una especie de evolución, después de las cianobacterias, que son organismos procariotas, encontramos a este grupo que se llama proclorofita. Lo he puesto entre signos de interrogación porque este grupo proclorofita está en constante debate, ¿no? Este grupo debería estar dentro de cianobacterias. ¿Cuál es su posición filogenética, ¿no? ¿Cuál es su posición en el árbol de la vida, ¿no? Pero ¿qué tiene estas proclorofitas interesantes? Es que ya exhiben muchas características que son similares a los cloroplastos que se encuentran en las plantas. Entonces, a ver, déjenme explicarles cómo es esto con unos dibujitos que les voy a hacer. La idea de por qué, a ver, creo que sí, aquí, ajá, ya está. Bueno, como ustedes saben, las cianobacterias son organismos procariotas, no tienen núcleo. Pero, entonces, por ejemplo, ese puede ser una cianobacteria. Aquí, ¿no? Y las eucariotas tienen núcleo. Pues depende un poco más grande, tienen núcleo. Aparte tienen unos organelas que se llaman mitocondrias, que vamos a poner por aquí. En el caso de que fueran plantas o algas o macroalgas, por ejemplo, tienen también cloroplastos aquí, ¿no? Uno puede tener dos acá, ¿no? Entonces hay una teoría que se llama la teoría de endosimbiosis, es que dice que estos cloroplastos, que voy a poner aquí, provinieron de estas cianobacterias. Entonces, estos cloroplastos de aquí son descendientes de estas cianobacterias. ¿Cómo es esto? La teoría de endosimbiosis dice, ¿no?, de que en un momento en la evolución pues existía esas cianobacterias que hacían fotosíntesis y había otra célula que no hacía fotosíntesis pero que era eucariota, y entonces de alguna forma esta la engulló. Y que tenemos aquí es que cuando ella lo engulle, ¿no?, digamos así, se la come, así, adquiere esta célula eucariota no la digiere, o sea, no la destruye, sino que la retiene. Entonces al final tenemos el núcleo, por ejemplo, acá, y tenemos los cloroplastos. Así. Dicho sea de paso, las mitocondrias también son descendientes de otros tipos de bacterias, ¿no? Pero bueno, acá vamos a entrar en los cloroplastos. Entonces, estos cloroplastos son, eh, si bien guardan semejanza con las cianobacterias, también tienen bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, todas las plantas tienen clorofila A. Las cianobacterias también tienen clorofila A. Pero las plantas, especialmente las plantas terrestres, las algas verdes, ¿no?, también tienen clorofila B. Pero las cianobacterias no tienen clorofila B. Pero las proclorofitas, que son estas aquí, sí tienen clorofila B. Entonces como que esas proclorofitas son más cercanas a los cloroplastos que encontramos en las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces estos también son procariotas, ¿no? No llegan a ser cianobacterias porque tienen otras características también que se asemejan a los cloroplastos. Pero de todas maneras viven de forma independiente, no tienen núcleo,
repito, son procariotas. Entonces, de verdad, este grupo lo compone solamente como 3 géneros o 2 géneros al parecer. De repente más ahora, como siempre, la información se va renovando siempre. De repente ha aumentado. Otro grupo muy importante también son las glaucofitas. No, las glaucofitas son, digamos, un paso más. Entonces, si recuerdan el hecho, voy a dibujar de nuevo, porque me gusta dibujar. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, le decía, ¿no? La célula eucariota engulle a la cianobacteria, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Sorry, disculpen. Entonces, si esta es la cianobacteria, y cuando es engullida por la célula eucariota, pues la célula eucariota que tiene su núcleo aquí, ¿no? Conserva estos cloroplastos. Ahora, en un primer momento, estos cloroplastos que venían de cianobacterias eran bastante, o de proclorofitas, ¿no? Eran bastante similares. Entonces las glaucofitas en verdad se propone de que son justamente, eh, han adquirido recientemente los cloroplastos. O en todo caso sus cloroplastos todavía son muy similares a las cianobacterias o a las proclorofitas. Entonces estas son las glaucofitas, son células eucariotas, pero acá tienen, estos por ejemplo es su cloroplasto, estos son sus cloroplastos y perfectamente podrían ser cianobacterias libres, ¿no? O proclorofitas libres. Entonces las glaucofitas también son un grupo reducido, ¿no? Y son un grupo muy interesante para estudiar, ¿no? Justamente a todos aquellos que se interesan por la evolución. Seguimos. Estamos viendo algas microscópicas. Hoy voy a borrar mis dibujos. Ya. Bueno, si seguimos en la evolución, hay un grupo grande, ¿no? Hay un grupo grande de organismos, ¿no? Estamos, por ejemplo, las rhodophyta, que ya son algas eucariotas, ¿no? En el caso de las rhodophytas podemos encontrar algas que son unicelulares, pero también algas multicelulares. Y por otro lado también podemos encontrar a las clorofitas, ¿no? Que son algas verdes, ¿no? También hay clorofitas unicelulares como hay clorofitas ya más evolucionadas, ¿no? Como la vulva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora actualmente se considera que si hablamos taxonómicamente, o sea, ya con más precisión, que las rhodophyta y clorofita están dentro del grupo de las plantas, ¿no? Están junto con las plantas terrestres, ¿no? Porque ambos adquirieron sus cloroplastos de forma similar. Pues digamos que si hablamos taxonómicamente, rhodophytas y clorofitas estarían sí dentro del reino plantae, ¿no? El reino de las plantas. Otro grupo interesante ya es muy aparte del grupo que es distante, que es muy distante evolutivamente, pero que también se considera dentro de las algas, son las dinofitas, ¿no? Los dinoflagelados, ¿no? Entonces, los dinoflagelados generalmente tienen una especie de surco en el medio donde salen dos especies de flagelos, ¿no? Y si ustedes ven aquí, tienen una cubierta celulósica que está conformada por placas, ¿no? Pero también hay dinoflagelados desnudos, ¿no? Que no tienen esta cubierta de celulosa. Y son muy importantes porque, bueno, pueden producir toxinas. Y se encuentran generalmente en el mar. Otros grupos también importantes son las feoficias, que son las algas pardas, ¿no? Las algas pardas pueden ser desde muy pequeñitas, no hay unicelulares, pero hay sí muy pequeñitas, hasta pueden medir 30 metros, como decía en el caso del sargazo, ¿no? Dentro del grupo muy relacionado a las feoficias están las Bacillariophyceae, eh, que son las diatomeas. Acá vemos justamente su frústrulo, lo que quedó de la diatomea es su frústrulo, que tienen dicho de paso ornamentaciones muy lindas. Otros grupos mucho más reducidos son las Eustematophysea, que también están muy relacionados al grupo de las algas pardas y de las diatomeas. Si seguimos, encontramos a las aptofita, que también se llaman cocolitofóridos, ¿no?
tienen estas especies de, como si fueran escudos, ¿no? Y generalmente son oceánicos y también se utilizan para ver los paleoclimas, ¿no? Los climas del pasado. Otro grupo también están criptofitas, son también algas unicelulares. Eh, en este caso vemos que aquí salen sus flagelos, ¿no? No hay una gran cantidad de especies como en el caso, por ejemplo, de las algas pardas, las algas rojas, ¿no? Pero también son un modelo muy importante, ¿no? Cada grupo de algas tiene sus características especiales, ¿no? Que de repente si hablara cada una de ellas me demoraría horas y esa no es la idea, ¿no? O sea, aquí la idea es solamente presentarles. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, ¿cómo identifico una alga, no? ¿Cómo hacen los taxónomos para identificar algas? Y pues, yo también, si bien no soy taxónomo, también me he dedicado a identificación de algas y pues tenemos diferentes catálogos de algas, tenemos libros, guías, también vemos publicaciones, ¿no? Catálogos, todo esto en conjunto con las asociaciones en campo nos llevan a poder identificar las algas. Quisiera también mencionar cómo estamos por casa, cómo estamos en Perú, cuál es la cantidad de, en este caso voy a hablar solamente de macroalgas, de las algas macroscópicas, que son a lo que me dedico. De hecho que en las algas microscópicas hay una diversidad muchísimo mayor y tengo colegas que se dedican a algas microscópicas, ¿no? Bacterias, dinoflagelados, etcétera, ¿no? Pero en este caso quiero hablar de las macroalgas. Pues en Perú aproximadamente hay 225 especies, pero si comparamos con Chile, Chile tiene reportadas 796 especies. Entonces ustedes se preguntarán, ¿en verdad tenemos tan pocas especies de algas? Y yo digo, no, esa no es la respuesta. La respuesta es que en Chile se hace mucha más investigación en algas y por lo tanto ellos registran muchas más especies que nosotros. Y nosotros tenemos algunas ventajas, que son nuestros ecosistemas. Tenemos islas, tenemos la corriente de Humboldt, esa corriente fría, pero también tenemos el mar tropical del Perú, que son aguas más cálidas. También si hablamos del tema continental, tenemos humedales, lomas, lagunas altoandinas, etcétera, ¿no? Especialmente en el mar vamos a encontrar macroalgas, ¿no? Lo más visible, pero en el tema de ambientes continentales, lo que más no vamos a encontrar tantas algas macroscópicas, ¿no? Más son microalgas o algas de repente filamentosas. De que hay algas macroscópicas sí, pero no son muchas, ¿no? Entonces quisiera compartir estos números para que ustedes vean de que en verdad no es que no tengamos tantas especies, sino es que falta estudiarlas, ¿no? De hecho, ustedes saben, en Perú en aves, en otros organismos es bastante biodiverso porque se dedican bastante a la investigación en estos organismos. Pero en algas, lamentablemente hasta ahora no hay muchas personas que se dediquen, pero yo sé que esto está cambiando, ¿no? Algunas especies que son endémicas o probablemente endémicas, ¿no? De repente en el futuro no se rebate esa postura. Por ejemplo, más el 13.2% de algas son endémicas, pero de Perú. Pero yo creo que en verdad debe haber muchas más algas endémicas. Endémicas se refiere a que solamente se encuentran en Perú. Algas compartidas con Chile, pues por la corriente de Humboldt obviamente son 6.6%. Algas tropicales y subtropicales 10.6%, ¿no? Especialmente las que se encuentran para lo que es el Ecuador, ¿no? Y algas con distribución bipolar, es decir, que se encuentran tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, alrededor de 11.5%. Y ahí he puesto algunas especies de algas, ¿no? De repente cuando van a la playa ustedes dicen, ¿qué algas podemos encontrar, no? Hay algas en la franja supralitoral, en la franja que está menos humedecida, por llamarlo así. Y en esa franja pues, de repente podemos encontrar Ampeltioxis, esta alga roja, Petalonia bigmae, es una alga parda, ¿no? De repente la han visto por ahí y la han visto, ya saben cómo se llama, su nombre científico. Sigamos bajando en la franja litoral, en la franja medio litoral, donde ya hay más humedad, ¿no? Donde de repente ya hay más diversidad, vemos más invertebrados, conchitas, caracoles, ¿no? Podemos encontrar comúnmente esta alga verde, la ulva nematoidea, que o también se la conoce como la costata, ¿no? Que ahora ha cambiado a ulva nematoidea. Una alga roja que se llama Helium congestum, una alga verde también que se llama Cladophora vagabunda. Y sigamos ya, si seguimos en la franja medio litoral, podemos encontrar otras algas también. Algas verdes también, como esta ketomorfa, que parecen pelitos enredados. Alga roja, una alga roja bastante bonita, centróceras. Y el yuyo, por ejemplo, Contracanthus chamizoides, este es el yuyo, voy a ponerlo aquí para que todo el mundo se acuerde. Este es el
yuyo en Perú. En Perú, porque si van a otros países, de repente el yuyo se le conoce como a otra alga, ¿no? Pero en Perú el yuyo es el Chondracanthus camisoi. Si seguimos bajando, voy a borrar esto. Ya. Si seguimos bajando, ya en la sigamos bajando, pero todavía en la franja litoral podemos encontrar otras algas, Ampheliosis furcelata, Pterosifuna dendroidea, son algas pequeñitas, pero muy bonitas en el microscopio, en el estereoscopio, ¿no? Policifonia paniculata. Y si ya bajamos a la franja infralitoral, que es la franja de la playa que está siempre sumergida, encontramos a una alga muy bonita, una alga calcárea, se llama alga calcárea roja porque en su pared celular tiene acumulaciones de calcio, entonces cuando uno lo toca es bastante dura. Coralina officinalis, ¿no? Otra alga roja se llama Gratelopia orífera, una alga también muy bonita, Rhodymenia flavellifolia. Entonces, hasta ahora hemos visto la taxonomía, conocimiento básico, pero depende de cuál es la importancia económica, ¿no? ¿Qué nos dan las algas, ¿no? Las algas marinas obviamente son utilizadas en la alimentación a nivel mundial, ¿no? En China, en Corea, en Japón. Y ahora que estoy en Corea me doy cuenta que comen bastante alga. Entonces, por ejemplo, en el Perú encontramos el ceviche, ¿no? En el ceviche encontramos el yuyo, que es el Chondracanthus yamisoi, pero también podemos encontrar, por ejemplo, el cochayuyo, ¿no? Que es la Piropia columbina, aunque, bueno, no quiero entrar en más detalle, pero hay un problema taxonómico ahí en la Piropia columbina, de repente no es Piropia, ¿no? Pero bueno, déjenmelos como Piropia columbina, ¿no? Que es el cochayuyo en Perú. Eh, pero si vamos a nivel mundial podemos encontrar diferentes algas pardas que se consumen, ¿no? Que generalmente las algas pardas de gran envergadura se las llama kelps, ¿no? Como ves aquí. En Corea, por ejemplo, o en Japón cuando hacen los sushis, el alga que utilizan para enrollar eh, es generalmente es la Porphyra yesoensis, ¿no? Entonces en Japón se le llama nori, en Corea se le llama kim. Pero otra sustancia muy importante que se obtiene de las algas, de las macroalgas, es el agar, ¿no? El agar es un polisacárido, ¿no? Muy importante, que se obtiene de diferentes especies, como Gracilaria, otra especie de alga roja que se llama Gelidium, ¿no? Estas algas generalmente se cosechan, como vemos aquí, ¿no? Se secan y de ahí se extrae el agar, ¿no? A través de diferentes procesos químicos, ¿no? Y el agar es muy importante porque se utiliza en medicina, en microbiología, en biología molecular, ¿no? Al momento de hacer electroforesis, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero entrar más detalles en el tema de la composición química del agar, pero digamos, es ampliamente utilizado, ¿no? Estos productos, el agar, como el alginato que también vamos a ver, se llaman productos gelificantes, ¿no? Que forman geles. Como les decía, en el caso de los alginatos que solamente vienen de las algas pardas, esos se extraen de especies como, por ejemplo, como la Lesonia, la Minaria, Lea, Macrosis pirífera también. Pero también se pueden hacer fertilizantes, ¿no? Entonces estas algas también se pueden tratar y se pueden convertir en fertilizantes. ¿Por qué? Porque estas algas tienen en su composición química tienen lo que se llaman fitohormonas, ¿no? Las fitohormonas ayudan a las plantas, ¿no? A los cultivos de plantas terrestres, ¿no? A crecer mucho más rápido, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza también como fertilizantes. Otro compuesto son los carragenanos, otro polisacárido, ¿no? Que también que se obtiene de diferentes especies de algas rojas, solamente de algas rojas. Digartinus cuthbertsi, Capaficus, una alga muy importante que es cultivada, muy, muy popular. Por ejemplo, también en el caso de Perú se puede obtener carragenano del Chondracanthus chamisoi, ¿no? Del yuyo. Entonces, si repasamos esto de los carragenanos, alginatos y agar, solamente para resumir, el agar se obtienen de algas rojas, especialmente de algas rojas agarofitas, ¿no? Que generalmente producen agar. Los alginatos de las algas pardas, especialmente de los kelps, ¿no? Esas algas grandes, ¿no? Como el Macrocystis, la Lesonia. Carragenados se obtiene también de algas rojas, pero hay ciertos tipos de algas rojas que producen carragenanos. Entonces,
Hemos visto que hay cierto tipo de algas rojas que producen agarofitas. Hay otro cierto grupo de algas rojas que solamente producen carrageenanos, se llaman carragenofitas. Si vamos para la parte de las algas marinas, especialmente microalgas, bueno, también se utilizan en la acuicultura, ¿no? El, para producir lo más común que se viene haciendo en los últimos años es la producción de biodiesel, ¿no? Por la gran cantidad de lípidos que pueden producir esas microalgas. Entonces las microalgas se cultivan en bioreactores, como vemos aquí. Diferentes tipos de bioreactores se crecen bajo diversas condiciones. Los lípidos se extraen y luego se pueden transformar en biodiesel, ¿no? En el caso de las macroalgas, eh, estas también se pueden cultivar, ¿no? En el caso de Chile, Chile ha cultivado ciertas especies de macroalgas, ¿no? Como el Macrocystis, la Gracilaria, etcétera, ¿no? Aquí en Perú hay intentos, de hecho que sí hay intentos, ¿no? Pero si comparamos de repente con otros países, por ejemplo Corea, ¿no? Japón, que cultivan el nori o el king, obviamente nosotros estamos muy atrás, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Desarrollar ese tema de acuicultura, ¿no? Porque la idea no es depredar el mar, no es ir a sacar las algas de los bancos naturales, sino cultivarlas, ¿no? Para poder mantener en equilibrio el ecosistema, ¿no? Y bueno, una vez que se cultivan, que se aprovechan, ¿qué parte aplicativa hay, no? Yo me acuerdo que hice este collage cuando fui una vez a Marcona, que son algas que normalmente encontramos en Marcona, muchas de ellas tiradas en la playa, ¿no? Y lo que hice simplemente fue buscar, ¿no? ¿Qué compuestos químicos pueden tener esas algas que sean beneficiosos? ¿Por qué? Porque la idea es cambiar nuestras formas de ver las macroalgas, ¿no? Como les dije, las algas, especialmente las macroalgas, son utilizadas para alginatos, carrageenanos, agar, ¿no? Entonces son como que simple materia prima, ¿no? Se secan, se mandan y se extraen, ¿no? Pero también podemos encontrar un valor agregado, ¿no? Podemos encontrar compuestos mucho más, no más importantes, pero compuestos que puedan diversificar los usos que se le dan, ¿no? Por ejemplo, el macrosis pirífera, ¿no? Tiene esos compuestos plurotaninos, que son polifenoles, que son antioxidantes, antivirales, hepatoprotectores, etcétera, ¿no? Hay muchos estudios en plurotaninos a nivel mundial, ¿no? En Perú recién se está iniciando, ¿no? Pero es un gran campo para estudiar. Otra alga, por ejemplo, es la colpomenia sinuosa, en otros casos la colpomenia tuberculosa, ¿no? En general, los géneros de colpomenia, sus extractos han demostrado que pueden tener capacidad antitumoral, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? También la vulva rígida, ¿no? Que las vulvas tienen compuestos antivirales, ¿no? Como el compuesto que vemos aquí, que es un poco complicado de pronunciar. Pero de por sí, en vulva de repente no está tan estudiado como los demás tipos de algas rojas y algas pardas, ¿no? De ahí encontramos, por ejemplo, el Chondrocanthes camisón, muy importante, ¿no? Esta especie puede capturar metales pesados, ¿no? Y medio acuosos, ¿no? Una especie de bioremediación. La Rhodimedia flavifolia, especies de este género, del género Rhodimedia, pueden tener compuestos antivirales. Otra especie es Agardiela, ¿no? Se usa en cosmético, ¿no? Sus extractos se pueden usar en cosmético y, por ejemplo, en la Corallia officinales también se le puede extraer una enzima que se llama bromoperoxidasa, dependiente de vanadio, que puede ser utilizado en la industria farmacéutica y médica. Y bueno, eso no es todo, la verdad, hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, ¿sabías que tanto macro como microalgas pueden utilizarse en la síntesis de nanopartículas de oro y plata? Desde hace algunos años las nanopartículas de oro y plata se están estudiando bastante para diferentes aplicaciones, especialmente el tema de cáncer, el tema médico, ¿no? Entonces la idea de sintetizar nanopartículas de oro y plata utilizando compuestos naturales, organismos, y no depender tanto de compuestos químicos se está popularizando, ¿no? Lo que se llama también la química verde, ¿no? Entonces macro y microalgas se pueden utilizar en la síntesis de unas partículas de oro y plata. Otro dato muy interesante es que también tanto micro como macroalgas pueden remediar efluentes contaminados con metales pesados, ¿no?
como vimos por ejemplo dije el caso del Contracanthus, que puede retener plomo, cadmio, etcétera, ¿no? Otro es que, esto es en Alemania si no me equivoco, cultivos de microalgas pueden alimentarse de la polución automovilística. ¿Por qué? Porque las plantas, tanto las microalgas como las plantas, consumen CO2. Y en este caso las microalgas son mucho más resistentes que las plantas. Entonces lo que han hecho en Alemania es colocar estos bioreactores, ¿no? Donde se cultivan microalgas y lo que se hace es que toda la polución de automovilística se redirecciona a estos bioreactores y pues las microalgas lo aprovechan, ¿no? Y luego estas microalgas pueden utilizarse en otras industrias, ¿no? Algo muy importante que me gustaría informarles es qué falta hacer en Perú. Esto es un punto de vista mío particular, es especialmente referido a macroalgas. De hecho, en microalgas también hay bastante que hacer. Pero como no soy tan especialista en microalgas, me estoy enfocando más en macroalgas. Algunas cosas importantes, por ejemplo, nos falta nos falta explorar detalladamente el ciclo de vida, ecología y compuestos bioactivos de las especies de importancia comercial, ¿no? El IMARPE hace bastante labor en el tema de ecología, ¿no? De la identificación de la biomasa que existe, pero eso no es suficiente, ¿no? Se tiene que seguir investigando con mucha profundidad, comenzando por las especies de importancia comercial, ¿no? También algo muy importante es echar mano de la biotecnología en macroalgas, ¿no? La idea de no depender de estos naturales o de cultivo o del cultivo tradicional es algo muy importante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de plantas vemos cultivos in vitro, ¿no? Esto actualmente, por lo menos en Perú, no existe. Y el tema de la biotecnología en macroalgas nos ayuda pues a mitigar el impacto sobre los desastres naturales o a mitigar también el impacto en el cultivo tradicional, que por sí es una alternativa importante al cultivo, pero también tiene sus riesgos. También aumentar el conocimiento de la biodiversidad ficológica, o sea, de algas, en el mar tropical peruano, ¿no? El mar tropical peruano es un área inexplorada en el tema de algas. Algunos estudios esporádicos, ¿no? Pero de hecho que hay muchas especies por descubrir ahí. También en lagunas altoandinas, ¿no? Estoy hablando también de microalgas un poco y de humedales. No solamente en la costa, también en la sierra, etcétera. Y también iniciar estudios más profundos en genética de algas, ¿no? Ya dando un paso mucho más adelante. ¿Qué problemas actuales relacionados con algas enfrenta el Perú? Pues algunos de los que conozco de primera mano, que me he visto más involucrado. Por ejemplo, hay una alga invasiva que se llama Caulerpa filiformis, que generalmente se encuentra en Piura, ¿no? En el norte, pero ahora ya hace algunos años está comenzando a invadir la zona sur, ¿no? En Ica, hasta incluso unas partes de Arequipa, al sur de Lima, ¿no? Entonces es una alga invasiva, ¿no? Entonces se tiene que desarrollar unas estrategias de contención. De repente se le puede aprovechar de alguna forma, etcétera, ¿no? También otro problema es la contaminación de los cuerpos de agua, eutrofización, el mismo desconocimiento de la biodiversidad de algas, no utilizar solamente las algas como materia prima, no solamente ir al mar, extraerlas y mandarlas al extranjero, ¿no? Eso no debe ser así. También desconocimiento del estado de conservación de ecosistemas claves como el mismo bosque de sargazos, ¿no? Pero no todo es malo, pues, ¿qué se ha hecho en Perú? Quisiera también resaltar lo que se ha hecho en Perú, especialmente la parte aplicativa, ¿no? Especialmente la parte aplicativa, que es la parte que más me gusta a mí. Algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, este estudio de actividad antibacteriana con extractos de macroalgas, ¿no? Creo que es el único hasta ahora que hay, que ha hecho amplias pruebas, ¿no? Ha probado diferentes especies de algas, de macroalgas, ¿no? Verdes, rojas, pardas, ¿no? Con hallazgos muy interesantes. Este trabajo que se encuentra realizando la Universidad de San Marcos sobre compuestos antioxidantes, ¿no? En macroalgas, ¿no? Verdes, rojas y pardas, ¿no? Muy importante. Algunos también trabajos que, bueno, este servidor ha realizado también actividad microbiana, ¿no? En este caso de la parda macrocystis, también el tema de justamente los que les mencionaba de la Caulerpa filiformis, ¿no? La idea de probar algunos extractos de Caulerpa para ver qué efectos pueden tener, que pueden ser beneficiosos, ¿no? En este caso, como modelo biológico se usa el erizo de mar, ¿no? Para ver si de repente la Caulerpa puede ser los extractos de Caulerpa pueden tener compuestos que sean antimitóticos y pues
Si es así, de repente se puede seguir y explorar qué más tiene. En el caso de repente microalgas, bueno, la tesis que realicé yo en el tema de tratamiento de aguas residuales utilizando microalgas, un área también muy importante para explorar, ¿no? En Perú. Otro tema en la parte química también, en la investigación de propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes en diferentes algas de Ica, ¿no? Esta publicación la encontré en internet, no estaba tan difundida, y quisiera resaltar que, por ejemplo, aquí Macrocystis pirífera tiene una actividad antiinflamatoria elevada, ¿no? O sea, es un buen potencial para seguir en estudios. Otra publicación, en este caso el Congreso Peruano de Química, este estudio es más químico, pero de hecho ayuda bastante, ¿no? Aislamiento de compuestos y contenido de yodo, ¿no? En este caso del alga marrón lesiona trabeculata, ¿no? De hecho, el área de las algas no solamente involucra biología, sino también involucra química, eh, diferentes ramas, ¿no? Ingeniería incluso, ¿no? En este caso la química ayudando a develar qué especies de compuestos hay dentro, en este caso, del alga lesiona trabeculata. Y bueno, se preguntarán cuál es el campo del ficólogo, ¿no? El ficólogo es la persona que estudia las algas. Pues diversos campos, monitoreo ambiental, institutos de investigación, también puedes hacer empresas, hay empresas de algas en Perú también, acuicultura obviamente y también proyectos de innovación, pero lo que necesitamos urgentemente son proyectos de investigación e innovación en Perú, que nos ayuden a abrir nuestra mente de todo lo que podemos hacer con las algas. Y entonces, en verdad que necesitamos para resolver los problemas que he mencionado, los vacíos que existen, pues te necesitamos a ti. Sí, te necesitamos tú que estás oyendo. No necesariamente estoy diciendo que seas psicólogo, pero tú desde tu rama de investigación, no solamente de biología, sino de repente de empresas, puedes enfocarte, mirar a las algas y encontrar en ellas algo importante. Ayudar a su conservación, aprovechar sosteniblemente los compuestos que ofrecen, etc. ¿no? Para eso que te necesitamos a ti para resolver estos problemas y llenar estos vacíos. Necesitamos tu pasión, imaginación y también perseverancia. En el campo de las algas, así como muchos campos obviamente, uno tiene que ser paciente, a veces no salen las cosas a la primera. De repente en Perú no hay mucho apoyo, pero yo sé que esto va a cambiar. Va a ir cambiando. De eso estoy totalmente seguro, así que no te desanimes. Y bueno, si quieres saber más de algas, yo te voy a dar una pincelada. Disculpen de repente si me equivoco en algún nombre científico. De repente por ahí algún ficólogo mucho más experimentado que yo ve este video. Mil disculpas. Pero si quieren saber mucho más de algas, en verdad hay muchos journals, ¿no? Hay muchas revistas. Journal of Phycology, Journal of Applied Phycology, mi favorito. Botánica Marina, Alga Research, Algae, que es justamente de Corea, Phycologia, European Journal of Phycology, hay diversas, ¿no? Ahí se pueden meter, googlear. De hecho también hay revistas en español, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, aprendan inglés, ¿no? En verdad van a encontrar muchísima más información en inglés. Eh, Esas son las revistas, pero antes de terminar, y antes de decirle muchas gracias, quisiera mostrarles una página que me parece bastante interesante, que es esta. Es el Algabase y les recomiendo que la visiten, ¿no? Es algabase.org y ahí pueden hacer sus consultas, especialmente en el tema de si esta alga se llama de tal forma, si esta alga ya cambió su nombre, ¿no? Y en verdad es muy fácil de usar, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, podemos buscar por género, por especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos buscar Condracanthus, ¿no? Condracanthus, ¿no? Entonces, simplemente la buscamos y nos arroja bastantes especies de Condracanthus, pero de repente nosotros queremos saber solamente el Condracanthus, el Yuyo, ¿no? El Condracanthus chemisoi, y es aquí, ¿no? Condracanthus chemisoi. Y te da una ficha muy completa, ¿no? De la especie, ¿no? Te dice incluso cuándo fue publicada su descripción, incluso te puedes bajar esta publicación original en PDF. También te dice, por ejemplo, aquí si este nombre es reconocido taxonómicamente. En este caso sí es reconocido, entonces es el nombre que se aplica actualmente. Otros nombres que se le ha dado, ¿no? La localidad tipo, dónde fue descrita,
También te puede dar la distribución detallada, ¿no? De la especie, especialmente en qué países se encuentran. Vamos a ver si lanza toda la información porque a veces se para. Ajá, aquí está. Entonces, por ejemplo, distribución detallada, ¿no? Se encuentra en Sudamérica, obviamente, en Brasil, en Chile, en Perú, en Asia también se ha reportado ahora último, ¿no? Importante. Generalmente, antes se creía que contar con 2 solamente era para América del Sur, para el Pacífico, pero también está en el área de Japón y de Corea. También vemos algunas referencias importantes para esta especie, ¿no? Y también y otras referencias más, ¿no? En el campo de repente de cultivo, ¿no? Etcétera. Entonces yo considero que esta alga, disculpen, que esta página es muy importante. Aquí pueden encontrar toda su clasificación y también pueden buscar también hay fotos, ¿no? No hay fotos de todas las algas, obviamente, pero hay de las más comunes. Entonces quisiera terminar esta presentación con esa foto. Esta alga es Planosporium venustissimum. Agradezco su atención, espero no sea muy larga, espero. Y sin más que agregar, me despido de ustedes y espero que a alguno le haya nacido el bichito por estudiar las algas. Gracias, siempre perseveren, nunca se estresen y hasta una próxima oportunidad. Adiós.